Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la que estés viendo este video. Te habla y te saluda tu profesor José Luis Jiménez. Bienvenido a esta clase número 6 de nuestro diplomado Cómo leer y entender la Biblia. Ok, en esta clase vamos a tratar los puntos número 11. El punto número 11 de nuestros 18 puntos de cómo leer la Biblia es por medio del Nuevo Testamento. La semana pasada, la clase anterior, vimos cómo leerla con las dispensaciones y poniendo los libros en orden del Antiguo Testamento. El orden del Antiguo Testamento en las dispensaciones, hoy vamos a ver el punto número 11, que es precisamente lo mismo, pero hacerlo con el Nuevo Testamento. ¿Ok? Eso es lo que referiría el punto número 11. El punto número 12 de nuestro diplomado, simple y sencillamente, es cómo trazar bien la palabra. De acuerdo a las dispensaciones, de acuerdo a cómo lo estamos viendo, vamos a trazar correctamente la palabra y aprender a ubicarnos en ese sentido premilenial con respecto a las dispensaciones. Ahora, el punto número 13 es cómo leer la Biblia a través del profeta Isaías. Sí, el libro de Isaías, quien casualmente tiene 66 capítulos y la Biblia tiene 66 libros. Entonces va a ser algo interesante esto. Y por último, el punto número 14 es una forma muy divertida. Cómo poner los salmos a partir del Salmo 100, digamos, tomándolo como el año 2000. Es decir, el Salmo número 100 corresponde al año 2000, el Salmo 101 al año 2001, y si estamos en el 2020, lo que compete al Salmo 120. ¿Sale? Esa es una forma muy, pero muy divertida de cómo leer la Biblia. Recuerda, no son doctrinas. Recuerda, no es algo que podamos decir que simple y sencillamente así debe de ser. Es algo que estamos viendo para que nos ayude a nuestro estudio de la Biblia. Pues bien, vamos para allá. Ok, bien. El punto número 11 de cómo leer y entender la Biblia de nuestro estudio es en relación al Nuevo Testamento. Lo vimos la semana pasada en relación al Antiguo Testamento, así que del mismo modo como en el Antiguo Testamento, debemos de buscar una relación con las dispensaciones, obviamente en el Nuevo Testamento, ya que así entenderemos la relación del rumbo que vamos tomando y posicionarnos en el lugar adecuado. Si los textos se relacionan y hay similitudes, tal vez ya no sean solo coincidencias, tal vez estemos aprendiendo a conectarnos con la fuente profética que los escritores bíblicos tuvieron y podemos entender la inspiración que les movió y dirigió en el camino de la escritura. Recuerde, todo hay que hacerlo sin llegar a ser o generar doctrinas de todo esto. Solo estamos entendiendo. No podemos asegurar o decir a los cuatro vientos lo que va a suceder. Recuerde lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, que el Padre puso en su sola potestad. Lo cual significa que aunque veamos ciertas similitudes y cosas que pudieran aparentemente ya estar sucediendo, recordemos que solo el Padre lo sabe. También el texto de Marcos 13, versículo 32 nos dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Es decir, solo el Padre sabe cuándo han de suceder estas cosas. Por tanto, aunque estemos viendo ciertas dispensaciones del Antiguo y Nuevo Testamento, es únicamente para relacionar los libros. En este ejemplo de las dispensaciones, con relación a los libros del Nuevo Testamento, durante las dispensaciones vemos que el libro número 40, que correspondería a Mateo, 41 a Marcos, Lucas y Juan, es decir, los evangelios, el Nuevo Testamento comienza con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que lo posicionaremos entre la ley y la cruz que tenemos en nuestra línea de tiempo. La dispensación de la ley, recordemos, el Señor Jesucristo muere en el periodo de la ley. Con él se parte la historia. Es por eso que estas líneas en rojo representan la sangre del Señor Jesucristo. E inmediatamente, acto seguido, comienza Hechos. ¿Y de qué nos habla Hechos de los Apóstoles? La iglesia comienza con Pedro al pueblo de Israel, es decir, Pedro predica al pueblo de Israel, pero al ser rechazado, se comienza la predicación a los gentiles,
lo vemos cuando él empieza a predicarle a Cornelio, ¿verdad? Esto es algo que debemos de tomar en cuenta. Durante este periodo de la iglesia, desde la iglesia hasta nuestros días, hasta antes del rapto, recuerden lo que estamos viéndolo desde una perspectiva premilenial, tenemos que los libros de Romanos hasta las cartas a Filemón, es decir, hasta el libro 57 de la Biblia, Pablo predica el Evangelio a los gentiles. Es por eso que este periodo abarca tanto la predicación a los gentiles como al pueblo de Israel. ¿Ok? En Filemón podemos notar el rechazo del pueblo judío y nuevamente lo podemos conectar con el libro de Hebreos. ¿Ok? Que en lo sucesivo, después de esto tendremos que Tito habla al pueblo tanto judío como gentil, pero él menciona y hace una alusión al rapto, al suceso que viene. Por tanto, en los siguientes libros que tenemos, Santiago, el libro de Santiago, habla específicamente a cada una de las 12 tribus de Israel, hace un llamado. Y vemos que en Hebreos, en la tribulación, Dios tratará con el pueblo hebreo como con el siervo que se había alejado y regresa con su Señor. Es por eso que estos dos libros los posicionamos junto con Judas, que posteriormente veremos, los posicionamos exactamente después o en el momento del rapto y transcurso de la dispensación de la gran tribulación. ¿Ok? Tenemos en cuenta que aquí el libro de Judas nos habla de la apostasía previa a la gran tribulación, es decir, cuál es el carácter del ser humano para la apostasía antes de que comience la gran tribulación. Posteriormente, tenemos aquí simple y sencillamente que las cartas de Pedro, la primera, segunda de Pedro, primera y segunda de Juan, son la primera carta de cada uno habla al pueblo hebreo y la segunda habla al pueblo gentil. Esto obviamente durante la gran tribulación y la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Aquí tenemos que precisamente la tercera carta de Juan da un mensaje personal que indica al siervo aprobado y al que no lo es decir, al que sencillamente no siguió ni los mandamientos ni la ley durante el periodo de la tribulación, y hace alusión también al juicio. Es importante que entendamos esta parte. Ahora bien, el libro de Judas, que está aquí precisamente hablándonos, que es el penúltimo libro de la Biblia, nos habla precisamente de la situación que ocurrirá previa al milenio, es decir, a la segunda venida de Jesucristo ya concretada. Y tenemos que desde la dispensación de la iglesia hasta nuevamente el milenio, es decir, hasta donde termine, todo eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis aquí tiene un pequeño detalle, tiene el libro 60 cuando realmente debe de ser el 66, perdón, es un error ortográfico. Aquí nos menciona precisamente que durante todo este periodo, Apocalipsis nos está hablando durante todo este tiempo, es decir, Apocalipsis comenzó desde los tiempos de la fundación de la iglesia. Ahí es donde nos empieza a hablar y termina de hablarnos con el reinado del Mesías. Un periodo de tiempo bastante amplio, en el cual Apocalipsis nos puede mostrar todo lo que está hablado. Ahora bien, si leemos cada uno de los libros enfocados en estas dispensaciones de la ley, podemos adaptarlo y enfocar que cada uno puede ser correspondiente, como lo vimos, a las dispensaciones que manejamos. Pero recuerda, esto solamente es una forma de ver los libros de la Biblia, una forma de ver una estructura bíblica. Es por eso que si tú sigues las flechas de conexión, vas a ver que hay bastante información para que tú puedas seguir en tu estudio.